Muy buenas noches, estimados estudiantes. Sean bienvenidos a una tutoría más de la asignatura de Álgebra Bol en el Instituto Superior Tecnológico Juan Montalvo. Hoy, lunes 26 de junio, nos reunimos a una nueva tutoría, dando continuación a la tutoría presencial que tuvimos el día sábado. Continuaremos con los temas. Recordemos que habíamos hablado ya un poco de lo que es la lógica proposicional. Vimos que es una proposición, vimos los valores de verdad, hablamos de la tabla de valores de verdad, vimos la tabla de la conjunción, disyunción, condicional y bicondicional. E hicimos algunos ejercicios dentro de clase. El día de hoy vamos a continuar con la metodología de trabajo. Permítanme cambiar la pantalla y esperemos a ver, creo que aquí estamos mejor. Habíamos visto que una proposición es una expresión a la que yo le puedo dar un valor de verdad, verdadero o falso. Entonces, miren, aquí yo tengo una proposición P, una proposición Q, una proposición R. A ver, antes de avanzar con esto, vengamos acá, como para ir retomando, ¿no? Yo puedo tener una sola proposición. Y esa proposición va a tener un conectivo, puede tener un conectivo, que es el conectivo no, cuyo símbolo es cualquiera de los dos que encontramos aquí, ¿sí? Y eso se conoce como la negación, y el esquema lógico, la forma de representarla, es con ese simbolito, esa linecita y la P. Cuando yo tengo dos proposiciones o más, yo puedo tener conectivos, pueden ser la o, la y, el sí entonces, o el equivale a, o también conocido como el bicondicional, que me dice sí y solo sí. Este de aquí también lo puedo encontrar como sí y solo sí. Ahora bien, la conjunción, arranquemos con la disyunción tal como la tenemos. La disyunción es como una V, su símbolo, y el esquema lógico es P o Q, tal como lo tenemos. La conjunción representa una I, es una V invertida, y el esquema lógico es P y Q. El condicional, como lo podemos ver aquí, es una expresión de la forma sí entonces. Se representa con una flecha, y el esquema lógico queda P flechita Q, P entonces se lee P entonces Q. El bicondicional también se lo puede leer como equivale a o sí y solo sí, y su forma es P sí y solo sí, o P equivale a Q, o P sí y solo sí, Q. Yo puedo tener varias expresiones, miren. Aquí yo tengo una expresión, P o Q entonces C. P y Q sí y solo sí, R, o P y Q equivale a R. R equivale a S. Yo puedo tener un sinfín de ellas. Ahora, veamos la maravilla que yo puedo hacer. Yo puedo pasar del esquema, miren, del texto, de una expresión de texto al lenguaje simbólico, o de un esquema lógico a texto, a una oración. Y la forma más sencilla que yo tengo para expresarlo está aquí. Yo voy a poner una proposición P. 8 es múltiplo de 2. Yo puedo dar un valor de verdad a eso si eso es verdadero o si eso es falso. Q, me dice la proposición Q, 8 es un número par. Entonces, miren, yo tengo dos proposiciones que yo puedo decir sin temor a equivocarme si son verdaderas o son falsas. En este sentido, tengo un primer esquema, miren, el esquema lógico que está aquí, que se lee como no P, es una negación. Pensemos, ¿cómo negaríamos la expresión 8 es múltiplo de 3? Paren un momento el video, si gustan, cuando lo estén viendo, y analicen cómo usted expresaría 8 es múltiplo de 2, su negación. Entonces, miren, una de las variantes me dice, no es cierto que 8 es múltiplo de 2. Es una forma de negar, pero una más sencilla es 8 no es múltiplo de 2. Este no es la expresión que me dice claramente y sin miedo, sin lugar a equivocarme, que eso es una negación. Ahora, tengo la expresión o una disyunción.
me dice que tanto la proposición P como la proposición Q las voy a unir con un conectivo O. Entonces, una forma sería esta, vean. 8 es múltiplo de 2. O es número par. Pero, profe, se comió 8 nuevamente. Sí, pero es que ahí evitamos la redundancia, porque miren, yo puedo decir 8 es múltiplo de 2 o 8 es número par. Pero esta parte de aquí, ese 8 de ahí, lo evitamos para no caer en redundancia. Entonces, digo, 8 es múltiplo de 2 o es número par. ¿De quién estoy hablando? Del 8. Entonces, yo lo puedo evitar poner para evitar redundancia. Vamos acá con P y Q. P y Q. 8 es múltiplo de 2 y 8 es número par. Pero si yo evito redundancia, yo diría únicamente 8 es múltiplo de 2 y es número par. O si no quiero evitar la redundancia, miren, cojo este 8 es múltiplo de 2 y 8 nuevamente aquí es número par. Y vamos teniendo nuestras proposiciones. A ver, déjenme menear un poquito porque nos está leyendo. Ahí creo que estaríamos perfectos. Perdón. Sí, ahí está mejor. Muy bien. Vamos con otra. P entonces Q. Si 8 es múltiplo de 2, entonces 8 es número par. Pero no voy a decir 8 es. Ya vimos que evito la redundancia. Entonces yo puedo decir simplemente, si 8 es múltiplo de 2, entonces es número par. Y me evito redundancia. Avanzo un poquito más. Y yo digo, miren, P bicondicional Q. Yo puedo decir P equivale a o P sí, solo sí. Cualquiera de las dos es válida. Entonces yo puedo decir 8 es múltiplo, si 8 es múltiplo de 2, mira, equivale a, si 8 es múltiplo de 2, equivale a ser número par. O también yo puedo decir, miren, sí, solo sí. Si 8 es múltiplo de 2, sí, solo sí. 8 es múltiplo de 2, sí, solo sí es número par. Depende de cómo me acostumbre. 8 es múltiplo de 2, equivale a que es número par. Si 8, o 8 es múltiplo de 2, sí, solo sí es número par. Ya depende cómo yo quiera definir esta parte. Muy bien, avanzo un poquito y miren. María compra leche y huevos. Como puedo ver, hay dos proposiciones. ¿Cuáles serán? La número uno, María compra leche. Y la otra proposición, María compra huevos. Ambas cosas ha comprado. ¿Y cómo me quedaría esto en lenguaje simbólico? Miren, ahora pasé del texto, yo de ese texto puedo pasar al lenguaje simbólico. María compra leche y huevos. Entonces yo P y Q. Como podemos darnos cuenta, yo puedo pasar del texto, de una oración, de una proposición al lenguaje, a un esquema proposicional, o del esquema proposicional yo puedo pasar al lenguaje simbólico. Avanzo un poquito y miren, aquí yo tengo algo que aquel estudiante que estuvo en la tutoría podrá recordarle y darse cuenta que estamos manejando exactamente lo mismo. Permítanme venir un poquito esto como para dejar más cómodo y que se vea mucho mejor. Y ahí está. Yo tengo aquí, voy a reducir esto un poquito para que se vea mejor. Muy bien. Miren, yo aquí tengo este esquema proposicional. Y lo vamos a ir dividiendo, lo vamos a ir pintando como para ir distinguiendo ciertas cosas de acá. Aquí yo tengo un corchete aquí y ese corchete se cierra acá. ¿Qué más tengo? Tengo un paréntesis ahí, pongámoslo con otro color como para resaltarlo. Ahí, y este se cierra acá. Y tengo algunos conectores lógicos. Este es el conector lógico O, le vamos a dar un color azulito. Este es el conector lógico I, démosle otro colorcito ahí. Y finalmente el conector entonces. Si podemos analizar, tengo una maravilla aquí dada.
Lo primero que yo tengo que hacer para resolver este esquema proposicional o hacer su tabla de verdad es acordarme bien. Las tablas. Entonces, la tabla de la conjunción, la tabla de la disyunción, la tabla del condicional, que es lo que principalmente vamos a acordar. Entonces, miren, yo con las tablas aquí voy a darme cuenta, miren. Cuando la conjunción es falsa, cuando las dos proposiciones son falsas, solo ahí el resultado es falso. Cuando la disyunción es falsa, a ver, cuando la conjunción es falsa, la conjunción es falsa, o más bien, aquí me tocaría preguntar cuándo la conjunción es verdadera. La conjunción únicamente es verdadera cuando los dos valores de verdad son verdaderas. Caso contrario, y por eso la vamos a poner de otro color, siempre será falso. Entonces, bien, solo cuando los dos valores de verdad son verdaderos, la proposición final es verdadera. En la disyunción, en cambio, siempre es verdadera, excepto cuando las dos proposiciones son falsas. Y el condicional solo es falso cuando la primera proposición es verdadera y la segunda es falsa. Caso contrario, el condicional siempre es verdadero. Entonces, miren, aquí yo tengo este esquema dividido. ¿Cómo lo dividí? Primero cada una de las proposiciones, P, Q, R, S. Luego, lo que está dentro de paréntesis. Luego que hago lo que esté en paréntesis, uno, lo que esté en paréntesis con esa disyunción, es decir, todo lo que esté en los corchetes. Finalmente, todo lo que esté en los corchetes se une con la S. Esa es una forma sencilla de trabajar. Y si ustedes se dan cuenta, yo aquí voy a trabajar con mi esquema proposicional que me dice que para saber cuántas filas va a tener mi tabla, yo digo 2 a la n. Como tengo 4 proposiciones, esa n representa el número de proposiciones. 2 a la 4 es 16. Es decir, que mi tabla va a tener 16 filas. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Pero si ustedes analizan, aquí está puesto 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Por qué? Porque yo tengo que recordar lo que vimos en la clase del día sábado, que para poder enumerar las filas, lo más fácil es valerme de ¿qué? De los números binarios. Pero una forma todavía mucho más fácil que yo les dije en clase es la siguiente. Para yo poder enumerar esto sin mayor complicación, yo digo, a ver, ¿cuántas filas tengo? 16. La mitad de verdaderos y la mitad de falsos. Y para no complicarme, siempre voy a arrancar con los falsos. Falso, 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 falso. Hasta aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y aquí 8 falsos. Ahora verdaderos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Recuerden que habíamos hablado que el 0 representa un falso, el 1 representa lo verdadero. Aquí está puesto también, está anotado como para poder irnos recordando. ¿Vean? Falso el 0, verdadero el 1. Ahora, segunda columna, ¿cómo hago? La mitad de los que tengo aquí. Entonces, miren, voy a pujar. La mitad de los que tengo aquí van a ser verdaderos y la otra mitad van a ser falsos. Por lo tanto, yo voy a tener, ¿cuántos falsos ahora? La mitad. La mitad de 8, 4. 1, 2, 3, 4. Y vengo. 1, 2, 3, 4. Y repito nuevamente. 4 ceros, 4. Y acá vengo. La siguiente columna, ¿qué va a pasar? La mitad de lo que tengo aquí. Es decir, miren, la mitad de lo que yo tengo aquí sería para trabajar. Entonces, ¿qué voy a tener? 2 0 y 2 1. 1, 2, 1, 2. Y vuelvo a repetir. La mitad de 0, la mitad de 1, 2 0, 2 1. Y continúo. Ahora la última, la mitad de lo que tengo aquí.
Aquí tengo dos ceros. La mitad de lo que tengo ahí, ¿cuánto es? Un cero. Por lo tanto, voy a poner 0, 1. Pongámoslo con rojita y pongámoslo con rojito como estamos poniendo nosotros. 0, 1. Y esto se va a repetir en todos. 0, 1, 0, 1. Y continúo. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 y finalmente 0. Y miren, vamos viendo aquí. Todo esto, vean, esto de aquí, voy a borrar estas cositas que puse solo para ir incluyendo. Esto de aquí representa el 0 en binario. Esto en 1 en binario. Esto en 2 en binario. Vean. 1, 0. 1, 1, el 3 en binario. 1, 0, 0, el 4 en binario. Y así sucesivamente, que es el número que yo tengo acá. Perfecto. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Pilas aquí. ¿Cómo tenía que trabajar? Déjenme ver si puedo poner una línea de esta forma. Y forma libre. Perfecto. Entonces, miren, aquí me dice Q y R. ¿Qué voy a coger? Esta Q. A ver, veamos. Permítanme un segundito que no me salió como quería para que nos quede bonito, ¿no? Denme un momentito, please. No me salga con esto. Eso. Muy bien. Q y R. Estas dos de aquí voy a coger, vean. Voy a coger estas dos de aquí. Por eso están hasta con otro color. Las voy a enunciar nuevamente. Miren, las voy a poner ahí. Para darme cuenta. Q y R. Q y R. Habíamos visto, esto es un condicional. Q y R. ¿Y cuándo es verdadero el condicional? Solo cuando las dos son verdaderas. Caso contrario, esto es falso. A ver. Dos verdaderas no. Ahí hay un falso, miren. Esto es falso. Hay un falso, 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 esto es falso. Hay dos verdaderos, verdaderos. Dos verdaderos, verdaderos. Recuerden que estoy cogiendo estas dos columnas. Continúa. Hay un falso, esto es falso. 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 Hay dos verdaderos, esto es verdadero. Hay dos verdaderos, esto es verdadero. Perfecto. ¿Qué tengo Q y R? Ahora voy a coger Q y R, borro esto, o más bien la muevo. Voy a coger Q y R y la voy a juntar con quién? Con esto de aquí. Pero ¿con qué condición, con qué esquema lo voy a usar con la O? Y la O me dice aquí, vean, aquí está la O. Solo es falso si las dos son falsas. Pero en caso contrario, eso es verdadero. A ver, ¿qué voy a coger ahora? La que encontré recién, miren, esta de aquí, esta, pongámosla ahora, esta de rosado, pongámosla. Esta de aquí, ¿con quién? Con la P. Con esta de acá. Estas dos voy a coger. Muy bien. Y solo es falso si las dos son falsas. Las dos son falsas, falso. ¿Hay un verdadero? No, las dos son falsas, falso. Las dos son falsas, falso. Las dos son falsas, falso, falso, falso. Y aquí hay un verdadero, verdadero. 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 Y hasta aquí un verdadero para que esto sea verdadero. Sí, verdadero, 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 verdadero. Perfecto. Avanzo. ¿Qué me toca coger ahora? Me toca coger la que acabé de calcular, pero ¿con quién? Con la este. Muy bien. Y con el condicional. Y el condicional me dice, ojo, únicamente cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa, solo ahí es falso. En caso contrario, siempre es verdadera. Pero, ¿qué tengo que darme cuenta? Hay una que es primera y una que es segunda. Vean, esta de aquí, pongámosla esta, de un color diferente. Esta de aquí, pongámosla de este color, es el antecedente. Esta de acá, pongámosla de un color diferente, pero que sea llamativo como para podernos dar cuenta.
Esta es el consecuente. Entonces, esta es la primera, esta es la segunda. Si la primera es verdadera y la segunda falsa, solo ahí es falso. Caso contrario es verdadero. Aquí me tengo puro falso, por lo tanto esto es de respuesta verdadera. Ahora miren, tengo un verdadero primero, tengo un falso segundo. Solo cuando el primero es verdadero, este de aquí, y el segundo es falso, solo ahí es falso. Por lo tanto, esto es falso. Verdadero, verdadero, me da verdadero. Verdadero, falso, me da falso. Verdadero, verdadero, me da verdadero. Verdadero, falso, me da falso. Verdadero, verdadero, me da verdadero. Verdadero, falso, me da falso. Verdadero, verdadero, me da verdadero. Verdadero, falso, me da falso. Y finalmente, verdadero, verdadero, me da verdadero. Como podemos darnos cuenta, aquí me dicen que la respuesta a esta tabla es una contingencia. Una contingencia es cuando a mí en mi tabla me salen valores mezclados, me salen unos y me salen ceros. Eso es una contingencia. Si todos mis valores son unos, si todos mis valores fueran unos, eso es una tautología. Y si todos mis valores fueran ceros, eso es una contradicción. Entonces, yo en una tabla de verdad puedo encontrar tres valores. Tautología, si aquí todo me sale uno. Contradicción, si todo me sale cero. Y finalmente, contingencia, si yo tengo unos y ceros o ceros y uno. Eso es una contingencia. Muy bien. Vean, aquí tenemos otro ejercicio, uno más cortito. Vean, ¿cuántas proposiciones tengo? Una, dos, tres. 2 a la n, 2 a la 3 es 2 al cubo, y 2 al cubo es igual a 8. Quiere decir que yo voy a tener 8 filas y 8 columnas. Entonces, miren, aquí está puesto tautología solo 1, contradicción solo ceros, y contingencia ceros y unos, o 1 y 0. Vamos viendo entonces. ¿Cómo llenaba la tabla? Facilito. ¿Cuántos valores tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La mitad de 0, 0, 0, 0, 0. La mitad de 1, 1, 1, 1. La siguiente, la mitad de ceros, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Van intercalados. Y la última, la mitad de lo que teníamos. Tengo dos ceros, ahora voy a tener un 0, un 1, un 0, un 1, un 0, un 1, un 0, un 1. Perfecto. Miren el esquema, me dice P o Q, y luego eso junto con la S. Entonces, lo primero que yo voy a juntar es la P con la Q. ¿Con qué conector? Con el O. Y la O solo es falso cuando las dos son falsas. Falso aquí, las dos son falsas, falso aquí. Una verdadera, verdadero. Una verdadera, verdadero. Una verdadera, verdadero. Y basta que haya una verdadera para que esto sea verdadera. Perfecto. Ahora, miren, P o Q. Esto de aquí va primero. Esto de aquí, pongámoslo con este color. Y esto de aquí lo vamos a juntar con la S, y a la S le vamos a dar otro color. Pongamos este colorcito de aquí. Muy bien. Simplemente, si la primera es verdadera y la segunda es falsa, solo hay es falso. Primera verdadera, primera falsa, esto va a ser verdadero. Primera falsa, esto va a ser verdadero. Aquí a esta le pregunto la siguiente. Mire, esto es verdadero, esto es falso, esto es falso. Esto es verdadero y esto es verdadero, esto es verdadero. Esto es verdadero y esto es falso, esto es falso. Esto es verdadero y esto es verdadero, esto es verdadero. Esto es verdadero y esto es falso, esto es falso. Esto es verdadero y esto es verdadero, esto es de respuesta verdadero. Por lo tanto, nuevamente tenemos de respuesta una contingencia. ¿Por qué? Porque en mi respuesta yo tengo una mezcla de 0 y 1. Avanzo un poquito. Miren, vamos con un ejercicio sencillo, un ejercicio fácil, que dice lo siguiente. Tengo tres proposiciones. Simón Bolívar luchó contra los españoles. Eloy Alfaro luchó por los derechos de los ciudadanos. León Febres Cordero luchó contra el terrorismo. Y una proposición 1P. Simón Bolívar no luchó contra los españoles. Ahora, me dicen que yo exprese este esquema lógico.
no P, entonces, a ver, déjenme ver, no P o Q, no P o Q, este es el esquema que voy a ocupar, no P o Q. Entonces, vean, no P, Simón Bolívar no luchó contra los españoles. O Q, o Eloy Alfaro luchó por los derechos de los ciudadanos. Perfecto. O Eloy Alfaro luchó por los derechos de los ciudadanos. Perfectísimo. ¿Cuántas proposiciones yo puedo observar aquí? Una, Simón Bolívar luchó contra los españoles, Eloy Alfaro luchó por los derechos de los ciudadanos. Hay dos proposiciones. 2 al cuadrado es 4. Por lo tanto, yo tengo 1, 2, 3, 4 filas. Perfecto, hay 4 filas. La mitad de verdaderos, 0, 0, la mitad de falsos, 1, 1. Ahora la siguiente, la mitad de 2 es 1, un 0, un 1, un 0, un 1. No P, vean, no P, no hay ningún problema. Cambio el valor de verdad de P, 1, de 0 a 0, de 0 a 0, vean, a 1, 1, y de 1, 1 a 0, 0. Porque eso es la negación, cambiar el valor de verdad. Ahora me dice, no P, únenla con la Q. Es decir, vamos a unir estas dos de aquí, pero mediante el conectivo o conector O. Recuerden que la O solo es falsa si las dos son falsas. Verdadero, falso, verdadero, 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 verdadero. Falso, 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 verdadero, verdadero. Bien, aquí. Pregunta. ¿Qué tipo de respuesta tendría aquí? ¿Una contingencia, una contradicción o una tautología? Recuerde que si mi tabla tiene todos los valores verdaderos, se llama tautología. Si mi tabla tiene todos los valores falsos, se llama contradicción. Y si mi tabla tiene todos los, más bien, tiene verdaderos y falsos, se llama contingencia. O falsos y verdaderos, esto es una contingencia. Ahora miren, yo puedo formar, Simón Bolívar luchó contra los españoles y Eloy Alfaro luchó por los derechos civiles de los ciudadanos. Aquí hay una proposición, que es esta de aquí, para no complicarme tanto. Me dice, forma esta. P y Q, entonces, P o E. Entonces, miren, P, Simón Bolívar luchó contra los españoles. Ahora me dice I, Q, y Eloy Alfaro luchó por los derechos de los ciudadanos. Flechita, entonces tengo que poner antes del entonces un sí. Sí, Simón Bolívar luchó contra los españoles. Y Eloy Alfaro luchó por los derechos de los ciudadanos. Entonces, ¿qué piensa? Simón Bolívar, porque me dice P, Simón Bolívar luchó contra los españoles, o R, León Febres Cordero luchó contra el terrorismo. Y esa es la proposición que hemos formado, miren. En base a un esquema yo formé un texto completamente nuevo. Y a este texto nuevo yo también le puedo encontrar valores de verdad. Tengo que darme cuenta cuántas proposiciones hay y en base a las letras, ya, P, Q, R, solo hay 3 letras, por lo tanto, 2 al cubo y 2 al cubo es 8. Borremos esto de aquí para hacerlo pasito a pasito con ustedes. 2 al cubo es 8, por lo tanto yo voy a tener 8 verdaderos y 8 falsos. Falso, 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 4. 1, 2, 3, 4. La mitad de la mitad de 4, 2. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Sigo. Ahora la mitad de 2, 1. Un verdadero, un falso, un verdadero, un falso, un verdadero, un falso, un falso, un verdadero. Perfecto. Me dice P y Q, es decir, voy a coger estos dos de aquí. Pongámoslos de verde. Esos dos voy a coger. P y Q. La I solo es verdadera si los dos son verdaderas. Tengo 4 falsos. Falso, 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 falso. Basta que haya un falso para que eso sea falso, falso, falso. Hay 2 verdaderos, perfecto, verdadero. 2 verdaderos, verdadero. Perfectísimo. Ahora voy a coger P o R. Es decir, vean, este de aquí, cojámoslo, pongámosle un color nuevo.
con este de acá, para que se distinga. Muy bien. P o R, la O solo es falsa, ¿cuándo? Cuando las dos son falsas. Caso contrario es verdadero. Las dos son falsas, miren, las dos azules son falsas. Esto es falso. Hay un verdadero, verdadero. Las dos son falsas, falso. Hay un verdadero, verdadero. Hay un verdadero, 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 verdadero. Ahora miren, finalmente, justo las que están de amarillo. Esas dos columnas son las que voy a coger. Estas dos de aquí. Las vamos a coger y las vamos a juntar con ¿qué esquema proposicional? Con el entonces. ¿Cuál es la primera? El antecedente es este de aquí. Pongámoslo de otro color como para poder distinguirlo. Sabemos que vamos a juntar estas dos columnas, pero a este de aquí le vamos a poner un amarillito diferente. Este de aquí. Esta es la primera y la otra es la segunda. Antecedente, consecuente. Solo si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, eso es falso. Caso contrario es verdadero. El antecedente es falso, por lo tanto, esto es verdadero, 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 verdadero. Hasta aquí. Ahora, el antecedente es verdadero, el consecuente es verdadero, esto es verdadero. Antecedente verdadero, esto es verdadero, esto es verdadero. Por lo tanto, en base a la información que yo tengo, esta tabla de verdad que yo encontré aquí es una tautología, porque todos los valores de verdad que hemos encontrado son ¿qué? Verdaderos. ¿Sí? Todos son verdaderos. Bajemos un poquito. 72 es múltiplo de 3, o bien 3 es primo. Sí, solo sí, 4 no es par. Virgen, esto parece que está horrible. Pero lo que tenemos que hacer es pensar un poquito. Nada más, dividamos las proposiciones. 72 es múltiplo de 3, primera oración. 3 es primo, o 3 es un número primo. Perfecto. La última. 4 no es par, pero yo no voy a poner 4 no es par, yo pongo 4 es par, porque la proposición siempre es afirmativa, entonces 4 es par. Su negación es 4 no es par, pero esto es muy diferente, esto es su negación, es la negación de mi proposición. Pero la proposición original siempre va a estar positiva. Muy bien, ¿cómo me quedaría el esquema? Aquí está. P o Q. 72, vean, es múltiplo de 3, o bien, 3 es primo. Sí, solo sí, miren. Sí, solo sí. 4 no es par. No eres. 4 no es par. Si yo pongo no eres, estoy diciendo 4 no es par. Y estamos ahí. Hemos acabado. Pero hemos acabado ¿qué? Nuestra interpretación. Porque ahora ¿qué nos toca hacer? La tabla de verdad, desarrollar la tabla de verdad. El esquema. La tabla de verdad, ¿cómo lo desarrollamos? Arrancamos. ¿Cuántas proposiciones hay? P, Q, R. Hay 3. 2. Ojo, la negación no es una proposición más, es la misma proposición R, entonces no, al cambiarle el valor no es una proposición más. Tengo 3, 2 al cubo, 8, por lo tanto. 1, 2, 3, 4 verdaderos, falsos, y 1, 2, 3, 4 verdaderos. Ahora la mitad de 4, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Sigo, la mitad. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, y está. Arranco, no ere. No ere, la negación de la ere. La negación de la ere va a ser 1, 0, 1, 0, 1, 0. Ahí está, aquí en mi 1, 0, 1, 0, 1, 0. Perfecto. P o Q, los dos de verde. Solo era falso cuando las dos son falsas. Falso, falso. Hay un verdadero, hay un verdadero, hay un verdadero, hay un verdadero, más de un verdadero, esto es verdadero. Ahora, ¿qué voy a coger? Los dos que están de amarillo. Este de aquí con este de acá. ¿Cuál es el antecedente? ¿Cuál es el primero? No me interesa aquí. ¿Cuándo era el bicondicional verdadero? Únicamente cuando los dos tienen el mismo valor de verdad. Si los dos tienen el mismo valor de verdad, eso es verdadero. Caso contrario, esto es falso. Aquí, esto es falso. Esto es verdadero. Esto es verdadero. Esto es falso. Esto es verdadero. Esto es falso. Esto es verdadero. Esto es falso. ¿Y esto cómo se llama? Una contingencia. Porque
todos los valores de verdad están mezclados. Hay verdaderos y falsos. Continuamos. Valentina come pizza y carne o come espaguetis con limonada. Entonces, miren, vamos viendo las proposiciones. Valentina come pizza, Valentina come carne, Valentina come espaguetis con limonada. Esta coma representa ¿qué? Un separador. Entonces, es un paréntesis. Yo puedo decir, Valentina come pizza, a ver, P, pizza y carne, P y Q, hasta ahí, o separado, R. Valentina come pizza o espaguetis con limonada. Muy bien, y ya tengo esta proposición puesta. ¿Qué tengo que hacer? Nuevamente vamos a partir de qué? De nuestro esquemita. Y para nuestro esquemita vamos. Falso, 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 falso. 4 falsos. 1, 2, 3, 4. 4, 2. Ahora la mitad de 4, 2. 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2. Y la mitad de 2, 1. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. P y Q. P y Q. ¿Cómo resuelvo P y Q? Traten de pausar el video ya con toda la información que tenemos. Con toda la información del proyecto, traten de poner la respuesta. Pausen el video y traten de desarrollar. Muy bien. P y Q. Cojo los dos de verde. ¿Cuándo los dos de verde son verdaderos? Únicamente cuando los dos son verdaderos. Caso contrario, eso es falso. Falso, 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 falso. Basta que haya un falso para que sea falso. Basta que haya un falso para que sea falso. Basta que haya un falso para que sea falso. Dos verdaderos. Muy bien. Continúo. Ahora vean. Cojo los dos de plomo. Los dos de plomo. ¿Con qué esquema? Con el esquema O. Solo es falsa la O cuando las dos son falsas. Entonces, falso, verdadero. Falso, verdadero. Falso, verdadero. Falso, verdadero. Y aquí tenemos una contingencia. Hay verdadero y falso. Y ahí acabaríamos con lo que son las tablas de verdad. Avanzamos un poquito, mientras nos da la hora. Y miren, el condicional. El condicional tiene una muy bonita forma de verlo o manejarlo. El condicional nos habla de un P, entonces Q, en un antecedente y un consecuente. Pero el condicional maneja algo que se llama el contrario, el recíproco y el contrarrecíproco. El recíproco es lo mismo pero dado la vuelta. Q entonces P. Recíproco. El contrario es la negación de lo que tengo. P entonces Q, no P, entonces no Q. El contrarrecíproco, no Q, entonces no P. De P entonces Q, el contrarrecíproco es no Q, entonces no P. Y miren, en esto de acá abajo también coincide el contrario. ¿verdad? Contrario, lo mismo pero con signo negativo. Q entonces P, no Q entonces P. El recíproco, desde aquí hacia abajo, ¿qué habíamos dicho que es el recíproco? Lo mismo pero dando la vuelta. No P entonces Q, no Q entonces P. Y el contrario, vean, lo mismo, el contrarrecíproco va a ser lo mismo dado la vuelta y negado. Contrarrecíproco, lo mismo, vean, Q, entonces P, dado la vuelta, no P, entonces Q,
y negado. No P, entonces Q. No Q, entonces no P. ¿Y para qué me sirve esto? Miren, aquí hay un ejemplo que es muy práctico. Si dos fuerzas paralelas están en equilibrio, tienen la misma magnitud y sentido contrario. Ojo, aquí aparentemente yo no tengo ningún conector, pero si me doy cuenta, arranqué con sin. Si dos fuerzas paralelas están en equilibrio, coma. Esa coma viene a ser un entonces. Si dos fuerzas paralelas están en equilibrio, entonces tienen la misma magnitud y sentido contrario. Perfecto, ya lo entendí, ya lo veo hasta ahí. Ahora tengo que separar las proposiciones. Y una proposición va a ser, no si dos fuerzas paralelas están en equilibrio. Segundo, dos fuerzas paralelas tienen la misma magnitud y sentido contrario. Tienen la misma magnitud. Y finalmente, dos fuerzas paralelas tienen sentido contrario. Porque ¿de quién me está hablando aquí? Tienen la misma magnitud y sentido contrario. ¿De quién me está hablando? De las dos fuerzas paralelas. Entonces, miren, si yo quiero formar la expresión, yo tengo que darme cuenta cómo está. Y yo me voy a fijar que hay un antecedente. Si dos fuerzas paralelas están en equilibrio y en consecuencia tienen la misma magnitud y sentido contrario, pero dentro de tienen la misma magnitud y sentido contrario, hay dos proposiciones. Por lo tanto, yo tengo un antecedente, un consecuente. Si lo tengo expreso de aquí, el antecedente, dos fuerzas paralelas están en equilibrio. Y el consecuente, dos fuerzas paralelas tienen la misma magnitud, la misma dirección y sentido contrario. Ese I me implica que voy a tener dos proposiciones. Entonces, me quedaría, si dos fuerzas paralelas están en equilibrio, entonces tienen la misma magnitud y sentido contrario. P, entonces, Q y R. Contrario, ojo, vamos aquí, contrario, lo mismo pero negado. Si dos fuerzas paralelas no están en equilibrio, entonces no tienen la misma magnitud o no tienen sentido contrario. Lo mismo, pero negado. Recíproco. Lo mismo, pero dado la vuelta. Entonces, primero el consecuente, luego el antecedente. Entonces, vamos viendo. Si dos fuerzas paralelas tienen la misma dirección y sentido contrario, entonces están en equilibrio. Y finalmente, contrarrecíproco. Lo mismo negado y dada la vuelta. Entonces, a este de aquí, a este el recíproco, lo niego. Si dos fuerzas paralelas no tienen la misma dirección o no tienen sentido contrario, entonces no están en equilibrio. ¿Por qué paso de O a I? Sencillo. Cuando yo niego una disyunción, encuentro una conjunción. Y cuando yo encuentro una conjunción, encuentro una disyunción. Cuando yo tengo una I y la niego, encuentro una O. Y cuando yo tengo una O y la niego, encuentro una I. Hasta aquí llegaríamos, jóvenes, con esta clase. Continuamos la siguiente semana, revisando el resto de contenido, ¿sí? De mi parte, muchas gracias por su atención. Un fuerte abrazo, Dios me los bendiga, cuídense mucho. Hasta luego. Bye, bye.